¿Cómo andan? Ayer subí un video que trata del desdoblamiento cambiario y me llegaron varias preguntas, entonces este video es un poco para explicar cómo es el funcionamiento del tipo de cambio. El que ya conozca el tema, obviamente descarte este video, y si no, voy a tratar un poco de explicar medio desde cero, digamos, cómo funciona el sistema. Nosotros en la Argentina tenemos varios tipos de cambio, ¿no? Y tienen una regulación para acceder a cada uno de ellos. Y finalmente tenés el blue, que es el libre. Ese esquema nos está generando graves complicaciones porque con toda esa regulación que hay no se alcanza a cubrir, no alcanzan los dólares para cubrir operaciones importantes como la de importaciones de energía y otras, ¿no? Entonces hay que resolver esto de alguna manera. Lo que propongo yo ahí es el desdoblamiento, en el otro video es el desdoblamiento cambiario. Significa dejar de tener todos los tipos de cambios que tenemos y pasar a tener solamente dos. Un tipo de cambio oficial con una forma de manejarse y un tipo de cambio libre, pero blanqueado, ¿no? No sería un blue de las cuevas, sino que sería un blue que lo podrías encontrar en el Santander, en el Macro, en el Banco de Córdoba, en el Banco Nación, ahí en la cotización diaria, ¿no? Entonces, vamos primero por lo que es el tipo de cambio, cómo debería ser el tipo de cambio formal, el tipo de cambio oficial de la Argentina. Tendría que ser un tipo de cambio para muy poquitas operaciones, para la operación de exportación completa, ¿no? Para la operación de importación. Cuando decimos importación, nos estamos refiriendo, por un lado, a la importación de autopartes, ¿no? A la importación de insumos para la industria nacional. Nuestra industria nacional no hay una rama que pueda decir que es completamente autóctona. En todas las ramas dependemos de insumos importados, entonces es para la importación, ¿no? de insumos para la producción, para la industria nacional, que muchas veces también es una industria nacional que termina generando exportaciones, ¿no? Por eso hay un círculo ahí bastante difícil de romper, que si vos limitas esas importaciones, también estás limitando las exportaciones que podés tener, ¿no? Después tenés bienes que los importamos completamente, podés tener un auto importado que no se fabrica absolutamente nada acá, directamente ingresa importado, y también tenés importaciones muy sensibles como la importación de medicamentos, ¿no? Entonces, un tipo de cambio oficial para todas las operaciones de exportaciones, para las importaciones industriales y de bienes finales de empresas que están en blanco, que están con todos los impuestos al día y que cumplen las normativas para poder traer bienes al país, y también para el pago, ¿no? Para el pago de lo que es deuda externa, ya sea en capital e interés. Y cuando es el término de la deuda externa, hay que tener en cuenta que puede ser pública o privada. Si es pública, puede ser del Estado Nacional, de empresas estatales, pueden ser de gobiernos provinciales o de gobiernos municipales, ¿no? Y cuando es privada, bueno, empresas grandes o pequeñas, ¿no? Entonces, ese tipo de cambio oficial agarra un segmento bastante grande. Ese tipo de cambio oficial se debería seguir manteniendo con el sistema del crawling peg, que ahora entro un poquito en eso. Las formas de manejar el dólar, así como en grandes rasgos, son cuatro. Por un lado, puedes tener un tipo de cambio fijo, como nosotros tuvimos en el momento de la convertibilidad, un 1 a 1, y lo mantienes. No hay que asociar que ese tipo de cambio fijo sea fijo en ese valor para siempre. Puede ir cambiando, ¿no? Puede ser, no sé, un año 1 a 1, al otro año puede ser 3 a 1, lo podemos ir cambiando, pero durante un largo periodo de tiempo se mantiene estable. Eso es el tipo de cambio fijo. Después tenés el tipo de cambio libre, que es como funciona el blue, sin ninguna intervención del Banco Central, en función de la oferta y demanda que haya de la moneda, va a ir subiendo y bajando el precio diariamente, ¿no? Ese es el tipo de cambio libre. Después tenés otra forma de administrarlo, que es con bandas de flotación, ¿no? Por ejemplo, supongamos que queremos administrar el tipo de cambio, el libre, que está en 257 hoy, lo queremos administrar con bandas de flotación. Entonces el Banco Central dice, bueno, está a 257. Si cayera a 240 o superara los 270 pesos, allí intervengo. Entonces, entre los 240 y los 270 se mueve libremente, sin intervención, sin compraventa del central.
Entonces todos los días va cambiando, pero deja de ser noticia porque el Banco Central no está interviniendo. Cuando se acerca, por ejemplo, empieza a caer y llega a los 240 pesos, allí el Banco Central puede activar las alarmas y decir, bueno, si cae a 239, allí intervengo. ¿Cómo intervendría el Banco Central? Bueno, intervendría si cae a 239, sale a comprar para levantarle un poquito el precio y que vuelva a estar dentro de la banda de flotación que mencionamos recién con un piso de 240. Si el techo es 270, supongamos, y el otro día empieza a subir el tipo de cambio, llega a 269, se prepara el Banco Central nuestro para intervenir, llega a 270, todavía no interviene, pasa a 271 y bueno, entonces ahí el Banco Central nuestro sale a vender un par de dólares para que empiece a bajar un poquito el precio, ¿no? Sale a vender a 270 específicamente, entonces cae automáticamente en cuestión de minutos el tipo de cambio libre, cae a 270 y ya se mantiene dentro de esa banda de flotación. Y hay una cuarta forma, así a grandes rasgos, de manejar el tipo de cambio que se llama crawling peg. El crawling peg es un invento acá argentino, que es tener un tipo de cambio fijo, ¿no? Como vimos el primero, pero que lo vas corriendo, pero lo vas corriendo muy frecuentemente. Y lo vas corriendo no al azar, sino que lo vas actualizando por ejemplo, la tasa de inflación. Entonces, supongamos que ahora en el mes de julio, supongamos que tenemos una tasa de inflación del 8%, el tipo de cambio oficial tendría que saltar un 8%, pero para que no sea un salto brusco en el día en el que el INDEC publica la inflación, vas haciendo una microdevaluación diaria, ¿no? Tenemos más o menos por mes 20 días hábiles, entonces dividís si querés subirlo un 8%, lo dividís a ese 8% en 20 y lo que te da lo vas subiendo así día por día, va subiendo un poquito, ¿no? Que puede llegar a ser, no sé, 0,33% por día y a lo largo del mes alcanzas el 8% y así vas haciendo todos los meses. Bueno, volviendo a el problema de los dólares en lo que es en lo que vendría a ser la regulación con el tipo de cambio oficial que propongo yo, que es con el manejándolo con el crawling peg. ¿Dónde se produce el problema? Normalmente, ¿no? O sea, o naturalmente o idealmente, si lo quieren así, nosotros deberíamos exportar el mismo volumen de dinero que importamos. Si le sumas a que el momento en el que está la Argentina tiene que pagar deuda externa, ¿no? Que es una salida de dólares, igual que en lo que son las importaciones entran bienes y salen dólares. En la deuda externa salen dólares, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo pagos de capital e interés. Es decir, que nuestro volumen total de exportaciones en plata, ¿no? En dólares, tendría que ser igual a importaciones más el pago de la deuda externa. Y cuando es el pago de la deuda externa, no es solamente el estatal, sino también la privada, ¿no? Bueno, entonces eso se debería equilibrar. Cuando eso no está equilibrado, por ejemplo, nosotros hoy en día y muchos meses tenemos que nuestras exportaciones no alcanzan a cubrir el volumen de dólares que necesitamos para las importaciones y para el pago de la deuda. Entonces allí lo que se sugiere es acelerar un poquito el ritmo de micro devaluaciones del crawling peg y el tipo de cambio se va un poquito más para arriba. ¿Cuál es la señal que se genera con eso? Bueno, básicamente que si vos estabas exportando cierta cantidad de bienes, ahora esos bienes que exportas valen un poquito más, ¿no? Si te dan un poquito más de tiempo, vas a tratar de sacar más bienes todavía, producir más bienes para exportar un poquito más porque el tipo de cambio te empieza a favorecer. Entonces eso hace que tus exportaciones aumenten un poco. Por el contrario, si vos estabas en un negocio de importaciones y te comienza a subir con micro devaluaciones diarias, con el crawling peg, te empieza a subir el tipo de cambio, bueno, vos decís, bueno, ahora que subió me alcanza para un poquito menos, entonces importa un poquito menos. Es decir, que esa micro devaluación del crawling peg lo que hace es aumentar un poquito las exportaciones y bajar las importaciones para tratar de que se equilibre allí la balanza comercial, que en el caso nuestro hay que agregarle lo que es el pago de la deuda externa que está del lado, digamos, de las importaciones porque son dólares que salen. Entonces, en ese esquema del tipo de cambio oficial manejado con el crawling peg, nosotros hoy en día tenemos una cantidad de operaciones que sale nuestro Banco Central a cubrirlas que no las debería cubrir, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cuestión del dólar ahorro,
de permitir 200, $220 por persona por mes a comprarlo a ese tipo de cambio, ¿no? Más los impuestos. Allí, básicamente, lo que me parece que deberíamos hacer es limpiar, ¿no? O sea, eliminar totalmente la posibilidad de que se compre al tipo de cambio oficial para las operaciones que no son esenciales. ¿Cuáles son las operaciones esenciales? Las exportaciones, las importaciones autorizadas, obviamente por el gobierno nacional, que son las importaciones de insumos industriales y las importaciones de bienes finales que tengan autorización de empresas que estén operando con todo en regla, y el pago de la deuda externa. Solamente para eso dejas el tipo de cambio oficial controlado por este sistema de microdevaluaciones que es el crawling peg, donde lo vas acelerando cada vez que se te va desfasando y vas importando más que exportando, vas acelerando la microdevaluación para que se intente equiparar. Ahora, para todo el resto, vos no le permitís acceder a este tipo de cambio oficial, pero les dejas que entren al tipo de cambio blue, que van a entrar de todas maneras, pero ese tipo de cambio blue tratas de bancarizarlo. ¿Cómo lo tratas de bancarizar? Estableces que vas a tener un tipo de cambio libre, ¿no? Para todas las otras operaciones que se pueden hacer en el sistema bancario. Entonces, de repente, la persona que tiene un ahorro, ¿no? Pues supongamos que una persona tiene $20,000 ahorrados y los tiene en su casa y no sabe si se los van a robar o si va a hacer un cambio de dólares por pesos en una cueva, sale con un fajo así de, de pesos y también corre riesgo de que se lo roben, etcétera. Si vos a esas personas les garantizas que los pueden tener en el sistema bancario tradicional, ¿no? Pueden abrir un depósito, no sé, en el Banco de Córdoba, en el Banco Nación, en el Banco Santander, Macro, en el que sea, y poner los dólares allí, y de repente ellos pueden cambiar la cantidad que necesiten de peso por dólar y de dólar por peso en el momento que lo necesiten al tipo de cambio libre, al tipo de cambio blue que aparece en la tele. La gente va a ir a hacerlo. Hay una barrera de entrada que es, suponete que alguien tiene $100,000 ahorrados, $50,000 ahorrados o un monto muchísimo más grande y dice, claro, me convendría, pero no, me van a agarrar todos los impuestos. Bueno, si queremos que esa gente entre y si lo que buscamos es lograr una mayor estabilización del sistema cambiario en la Argentina, allí sí habría que proponer un blanqueo, como se ha propuesto en los últimos años para diferentes operaciones, proponer un blanqueo al depósito de caja de ahorro en dólares, ¿no? Y no preguntar nada, dejar que ese dinero entre al sistema. ¿De cuánta plata estamos hablando para que ustedes tengan una idea? La Argentina le está debiendo al FMI algo así como 54.000 millones de dólares, ¿no? Y lo que se estima que la Argentina tiene fuera de circulación en el colchón, en billete físico, en dólares, son 250.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos, o sea, grosso modo, 5 veces lo que le tenemos que pagar al FMI. No digo que se acaben todos los problemas, pero si vos haces que todo ese dinero entre, que va a estar en las cajas de ahorros y con un informe diario o semanal o mensual, el Banco Central nuestro puede ver cuántos dólares están en las cajas de ahorro en el sector privado. Cuando aparece un cuello de botella y el Banco Central nuestro tiene un vencimiento con el Club de París, por ejemplo, que es lo que tiene que negociar la ministra Batakis hoy en día, y no tenemos los dólares, el Banco Central nuestro puede ir con los pesos y lo compra a estos dólares que están en el sector privado bancarizado, pero los compra al tipo de cambio blue, ¿no? O sea, los compra eh, al tipo de cambio 2, que sería el tipo de cambio informal, ¿no? De esa manera, nosotros lo que podríamos hacer es hacer que ingrese toda esa masa de dinero que hoy está en el colchón, y nos resolvería bastante el sistema, y es más, a cualquiera que ya empiece a pensar un poco en profundidad en esta idea, va a entender que hacia dónde va a ir el tipo de cambio blue. Y si vos generás los incentivos para que estos 250.000 millones de dólares ingresen a este tipo de cambio 2, que va a estar libre con bandas de flotación, y lo más probable es que el tipo de cambio blue baje, ¿no? Porque la oferta que va a haber de dólares va a ser muy grande, lo más probable es que el tipo de cambio baje y esté bastante controlado. ¿Cómo controlarías el tipo de cambio 2, que en principio sería libre y con una banda de flotación bien amplia, ¿no? Por ejemplo, si el tipo de cambio hoy está en 257, una banda de flotación amplia podría ser eso, 240 a 280. En ese segmento el Banco Central no hace ninguna intervención. Si se escapa
de esos topes, el Banco Central sí tendría que hacer una intervención que es por unos minutos o unas horas en ese día específico, simplemente para que no estalle en los medios de comunicación que se dispara el dólar o que se cae el dólar. Entonces, simplemente para mantener ciertas expectativas, pero dentro de una banda de flotación bien amplia, dejarlo allí que fluctúe, ¿no? Más o menos esta es la forma en la que podría funcionar un desdoblamiento cambiario. Después me pedían también que aborde otros temas como el mercado del trabajo y demás cuestiones, pero bueno, eso lo hacemos después en otro video presentando anteriormente algunos datos para poder discutir. Espero que les haya sido útil. Un abrazo.